Actualmente, al hablar de seguridad, podemos entender que la seguridad ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia. Por ejemplo, desde la protección de los territorios y fronteras hasta la seguridad de las personas en su vida diaria. Su evolución ha transformado la manera en que los estados, como actores y las sociedades entienden los riesgos y las amenazas. Es por eso que en este video vamos a explorar cómo la seguridad y la defensa han evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de una doctrina de seguridad nacional a la seguridad humana. Y analizaremos las principales teorías y tipos de seguridad que moldean a nuestro mundo actual para poder entender cómo funciona nuestra sociedad. Principalmente, a lo largo del tiempo, la seguridad ha estado ligado al concepto de defensa, más que todo lo que se conoce comúnmente en la manera práctica. En la antigüedad, los imperios construían murallas y ejércitos para proteger sus territorios. Con el tiempo surgieron estados modernos y, milicias organizadas, y la seguridad pasó a ser parte de una cuestión de soberanía y poder, más como lo conocemos actualmente de acuerdo a la Constitución. Pero fue en el siglo XX cuando los conceptos de seguridad y defensa tomaron una mayor como protagonismo. La Primera y Segunda Guerra Mundial llevaron a la creación de alianzas militares y organismos de seguridad colectiva, como lo es, por ejemplo, Naciones Unidas o la OTAN. Sin embargo, fue durante la Guerra Fría cuando la seguridad se convirtió en el eje central de la política global. Las potencias, Estados Unidos y Rusia, adoptaron doctrinas de defensa basadas en los acuerdos nucleares y la protección de los intereses nacionales, algo que permeó por más de 3 décadas para poder cambiar el tema de seguridad. Y es aquí cuando acaba este proceso que podemos ver que existe la doctrina de seguridad nacional que dominó a América Latina y a otras regiones del mundo durante la Guerra Fría, por la que los estados justificaban el uso de las fuerzas militares y medidas autoritarias en nombre de esa estabilidad y la lucha contra enemigos internos, como se consideraba, por ejemplo, en este caso de Guatemala o Estados Unidos, el comunismo. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el aumento de los conflictos internos y la visión tradicional comenzó a cambiar en materia de este punto. En 1994, la PNUD introdujo el concepto de seguridad humana, que puso en el centro la protección a las personas y no solo los estados, focalizando a nosotros como individuos. La seguridad humana teóricamente abarca aspectos como la seguridad económica, alimentaria, ambiental y política. Este enfoque reconoce que las amenazas actuales no solo provienen de guerras o conflictos entre estados, sino también de la pobreza, el cambio climático, el crimen organizado y las pandemias. Todas las perspectivas que están relacionadas a derechos humanos y al alinearse a las agendas globales. Por ejemplo, para poder comprender la seguridad es fundamental conocer las principales teorías que la explican, no solo de las perspectivas de seguridad, sino de las relaciones internacionales, como lo es el realismo, que considera que los estados quieren incrementar su poder para garantizar su seguridad en una anarquía. El liberalismo destaca que la cooperación internacional y las instituciones son clave para la seguridad, y el constructivismo afirma que la seguridad es una construcción social y depende de percepciones y discursos, ¿no? Además, la seguridad no es un concepto único. Existen diferentes tipos, como seguridad nacional, que protege el territorio y la soberanía del Estado, como dije anteriormente, la Constitución, la seguridad pública, la prevención del crimen y la protección de los ciudadanos dentro del país, un aspecto muy importante para Guatemala, y la seguridad internacional, que es la estabilidad entre países y cooperación global, un most en nuestra sociedad actual. La seguridad humana, pues la protección de derechos humanos y el bienestar de las personas, y la seguridad ambiental, la defensa de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Es por eso que la seguridad tiene que ser un llamado a la reflexión. Actualmente ha evolucionado de concepto militarizado a un enfoque más amplio e inclusivo, lo cual es perfecto para nosotros como individuos. Hoy en día los desafíos de la seguridad requieren respuestas globales y multilaterales, cooperación entre países. La pregunta que todos nos debemos de hacer es cómo podemos equilibrar la seguridad nacional y la seguridad humana en un mundo tan globalizado. Es un aspecto muy importante a destacar en la agenda global, ¿no? Es por eso que este recorrido en la evolución de la seguridad es un aspecto extremadamente importante para poder entender cómo funciona nuestra sociedad, cómo funcionamos nosotros como individuos desde un aspecto sociológico o podríamos incluso mencionar un aspecto antropológico y sobre todo entender cómo la seguridad va a permear en nuestras vidas y cómo los conceptos tanto de seguridad humana o seguridad que se enfoca de lleno en una protección al Estado, ¿no? Al Estado como soberanía, al Estado como,
como un ente a estudiar cómo estas dos diferentes enfoques van a hacer que se entienda por completo diferente la perspectiva y la agenda que tenga un país, por ejemplo, una agenda exterior. Un ejemplo muy claro de esto puede ser el caso de Estados Unidos, que durante muchos años ha tenido una agenda más proteccionista, una agenda que busca enfocarse más a una seguridad de protección como Estado, en la cual ellos implementan la fuerza en otros estados, en otros territorios, para poder tener ese aspecto concreto. O el ejemplo, por ejemplo, de países como los países nórdicos que buscan implementar la seguridad humana previamente a la seguridad de proteccionismo, ¿no? Entonces, estos aspectos son claves para entender cómo un Estado se va a desarrollar tanto en políticas externas y cómo van a ser sus políticas internas. Es muy interesante analizar el caso de Guatemala porque Guatemala actualmente tiene una política de seguridad humana, ¿no? Dejando de lado que se cumplan o no se cumplan los retos o los objetivos que se propone el Estado como tal, es importante mencionar que es una seguridad humana, ¿no? Está enfocada en esa cooperación multilateral con diversos estados, siendo miembro de muchos organismos internacionales de cooperación y sobre todo focalizándose en derechos humanos, como lo es, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la seguridad humana, la seguridad en términos de salud, todo ese tipo de aspectos engloban la perspectiva que tiene Guatemala ante la seguridad, ¿sí? Sin embargo, vemos que hay discrepancias en los términos internos. Por ejemplo, no existe una seguridad propicia que asegure, ¿no? el, un aspecto beneficioso en términos de seguridad en las calles, ¿no? Siempre está ese riesgo, siempre hay índices altos de violencia en Guatemala y es algo en lo que el Estado trabaja constantemente, evidentemente, pero no permite completar la agenda de seguridad humanitaria en la que Guatemala está enfocada actualmente. Tenemos, por ejemplo, otros estados que tienen una seguridad más enfocada a esa protección como soberanía que, como se mencionó previamente, Estados Unidos lo ha hecho por muchos años. Actualmente, con el nuevo ingreso de gobierno, esta seguridad ha tomado un aspecto completamente diferente, más enfocado a lo que se venía haciendo a finales del siglo XX, ¿no? Con una perspectiva de seguridad más enfocada en el Estado. Deja de lado toda esa perspectiva humanitaria y deja de tomar al individuo, al ser humano como eje central de la seguridad, sino que busca reflejar al Estado como el eje central. Y es cierto, en ese aspecto pierden un poco la autonomía, los individuos, se puede decir, pierden su capacidad, ¿no? De ser individuos separados, sino que se crea una aglomeración y funcionamos como un producto social. Y es por eso que el Estado busca defender sus fronteras. En el aspecto, por ejemplo, de Estados Unidos, un punto muy claro que se ha quedado fijo en la agenda de Estados Unidos desde enero ha sido los temas de migración, los temas de cómo enfrenta esa problemática que tienen con el fentanilo, con el narcotráfico, por ejemplo, en términos como lo ha hecho con México, como lo está haciendo con China, imponiendo estos aranceles que realmente enfocan más esa protección que tiene Donald Trump del Estado como eje central y que el Estado debe prevalecer y él lo ha especificado dándose una perspectiva mucho más realista, ¿no? De, de cómo el sistema actualmente es anárquico y la cooperación internacional y todas estas instituciones internacionales realmente no generan un impacto positivo para el país. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Bukele que se ha enfocado, si bien podría ser una perspectiva un poco de defensa del Estado, es una perspectiva también humanitaria
en la cual ha priorizado la seguridad de los individuos, de los salvadoreños y de sus ciudadanos para poder alcanzar esos objetivos de la agenda que implementaría un sistema de seguridad humanitaria, o al menos abarcar todo lo que teóricamente representa la seguridad humanitaria. Es por eso que es necesario hacer esa división de las categorías para poder entender no solo con todo el contexto histórico, la coyuntura que nos representa, el entender por qué la seguridad se ha ido moldeando y ha ido cambiando a lo largo de los años y cómo durante los últimos 200, 300 años esta seguridad ha tomado auge en cómo los estados se van a desenvolver ante el sistema internacional y cómo actualmente ha habido ese contraste que nos enfocamos más en personas, en individuos y que sobre todo buscamos aplicar agendas de cooperación internacional que en teoría deberían de beneficiar la relación que se tenga como ciudadanos y estados, hacer esa coalición, esa alianza entre ambos actores para tomarlos como eje central y poder representarnos ante el sistema internacional. Es por eso la importancia de conocer estos conceptos y conocer unos ejemplos sobre cómo se desenvuelve ambos términos de seguridad. Muchas gracias y agradezco de antemano toda la atención de los oyentes.